decían, pero vamos a inventar autos eléctricos o autos que se muevan quizás con qué cosa, digamos, y no van a contaminar. Entonces siempre hay la apuesta a que la tecnología nos va a salvar, para a través de eso olvidarse de los límites que tiene la Tierra. Y en ese núcleo lo compartió el capitalismo con el socialismo. Entonces, esta imagen quiere mostrar un poco esas dos visiones de la economía. Esta es la visión de la economía neoclásica, la economía actual dominante, que, como les decía, ve la economía como un sistema en sí mismo, ¿no es cierto? Las empresas por un lado, las familias por otro, el esquema fundamental de donde empieza cualquier curso de economía. Que se encuentran en los mercados de bienes y servicios y en los mercados de factores de la producción. Y la visión ecologista de una rama como puede ser la economía ecológica, lo que plantea es decir esto de ahí, no es que esto sea mentira, no, si esto es verdad, pero esto es parte de un contexto mucho más amplio. Y si nosotros perdemos ese contexto, si nosotros perdemos de vista que la economía depende de un contexto mayor que es la Tierra, que es la biosfera, dejamos de ver todos los daños que permanentemente se le causan a la Tierra. Sigamos adelante. Entonces, en síntesis, ese es el gran tema que pone el ecologismo. Y aquí la verdad es que surgen incluso una lucha por las visiones de futuro. Y desde mi punto de vista, desde el ecologismo, se cuestionan algunas cosas que son bien consensuales dentro de la visión industrialista. Por ejemplo, la misma idea de desarrollo. Hoy día ustedes pueden ver que políticos de todas las tendencias podrán tener muchas diferencias, pero todos coinciden en que el objetivo es el desarrollo de Chile. Y que nuestro objetivo, queremos ser un país desarrollado. O sea, queremos ser como los países actualmente desarrollados. Quisiéramos llegar a ser como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, como Japón. Y lo que dice el ecologismo es que, oiga, eso no es posible, porque el planeta no aguanta para que todos seamos desarrollados como ellos. Y lo que debiese ocurrir es que ellos decrezcan y que nuestros países, algunos crezcan algo más y otros empecemos a hacernos la pregunta fundamental de cuánto es suficiente. Si quisiéramos sintetizar también la visión ecologista, es preguntarse eso: ¿cuánto es suficiente para la vida de cada uno de nosotros? Porque en el pensamiento dominante hoy día nunca nada es suficiente. Se nos dice que tenemos que crecer, crecer y crecer, y no aparece nunca la visión del límite. Y resulta que, al parecer, los límites de la Tierra nos impiden crecer en forma indefinida. Entonces, uno diría, bueno, esto parece como bien obvio, entonces debiesen a través de la política poder tomarse medidas para que esto cambie. Miren, esta es una imagen, un indicador que es la huella ecológica. La huella ecológica quiere medir esto de cuánto es el impacto de los seres humanos sobre la Tierra. Porque los economistas tradicionales también inventan indicadores, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto. Y dicen, bueno, la economía crece tanto, y de acuerdo a eso se ponen contentos o tristes sin mostrarnos que en realidad qué es lo que hay detrás de ese crecimiento económico. Y que muchas de las cosas que los economistas llaman crecimiento pueden ser tremendos males que produce la economía. Un ejemplo, digamos, si producto de la contaminación del aire en una ciudad, en Santiago por ejemplo, se enferman muchos niños en el invierno y hay que comprarle broncodilatadores para que puedan superar la crisis respiratoria. Bueno, todos los broncodilatadores son crecimiento de la economía. Y los economistas lo miran y dicen, fantástico, digamos, la economía está creciendo, creció el PIB. Independientemente que ese crecimiento del PIB signifique no mayor bienestar de la sociedad, sino que mayores males para la sociedad. Bueno, entonces se trata de inventar indicadores para mostrarnos esa otra parte de la realidad que la economía tradicional nos muestra. Y uno de esos indicadores es la huella ecológica. Y miren, este indicador nos muestra que por ahí en el año 1960, o sea, no hace tanto tiempo, 50 años atrás, la humanidad ocupaba más o menos la mitad de la biocapacidad del planeta. Esta línea de aquí, esta línea verde es la biocapacidad del planeta. Hace 50 años ocupábamos la mitad de la biocapacidad.
y en un periodo sumamente corto, aquí más o menos mediados, finales de los años 80, llegamos a ocupar la misma biocapacidad de la Tierra, pero no nos quedamos ahí, sino que continuamos creciendo. O sea, continuamos teniendo una huella sobre el planeta superior a la capacidad de regeneración del planeta. ¿Y cómo podemos ocupar más que la biocapacidad mundial? Bueno, sencillamente deteriorando los ecosistemas, comiéndonos el capital natural. Esto es lo mismo que si uno tiene una plata en el banco, ¿no es cierto? Si se la arregla para vivir solo con los intereses, puede vivir indefinidamente del capital que tenga en el banco. Pero si empieza a comerse el capital, cada vez los rendimientos van a ser menores. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que ha estado haciendo la humanidad con la naturaleza. No solamente hemos vivido los intereses que nos dan los ecosistemas, la capacidad de regeneración de los ecosistemas, sino que nos hemos empezado a comer el capital. Por lo tanto, los rendimientos naturales empiezan a ser cada vez menores. A ver. Bueno, aquí hay algunas cosas comunes, parece, con el expositor anterior. Bueno, entonces uno dice, ya, desde la política alguien tendría que hacer algo respecto de esto, ¿no es cierto?, para ir encauzando esta cosa, digamos. Pero resulta que la política no lo hace porque ocurre, y ha ocurrido mucho en Chile en la última década, un fenómeno que en economía se llama la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Que los privados toman control de agencias del Estado que supuestamente tendrían que trabajar en función del bien común y las cooptan y las ocupan para beneficiarse directamente de un sector de la economía. Eso, la captura del Estado, es una cosa que en economía se llama una de las fallas del mercado, ¿no es cierto? Que el regulador del mercado finalmente termina siendo capturado por alguno de los actores. Y lo que yo voy a mostrar es que desgraciadamente esa captura no solamente se ha producido respecto del Estado, sino que también a veces se ha producido en la sociedad civil. Y tenemos algunos ejemplos bien dolorosos. Vamos adelante. Y aunque no esté nada preparado, digamos, pero nuevamente aparece este caballero en escena, digamos. Porque durante su gobierno vivimos el festival de lo que se conoce como la puerta giratoria en términos de estudios sobre la corrupción. La puerta giratoria no es esa que nos dicen de los delincuentes que entran y salen de los tribunales, digamos, sino la puerta giratoria que existe en otra forma de delincuencia en realidad, que es entre los gabinetes presidenciales, los gabinetes ministeriales y los directorios de las empresas. Una danza permanente entre los negocios y la política, un maridaje puro entre los negocios y la política. Esta puerta giratoria funcionó a todo dar durante el gobierno de este caballero y por eso que se ha depredado tanto nuestra naturaleza y por eso que se ha abusado tanto con la ciudadanía. No ha sido por casualidad. Veamos algunos ejemplos de eso para que no digan que uno habla de más. Desgraciadamente se fue el diputado porque podríamos haber comentado algunos de estos casos. Aquí tienen uno que tiene relación con esta región, nuevamente el tema salmonero. Resulta que el señor Lagos, cuando asume el poder, tiene que nombrar a sus ministros, a sus subsecretarios, y no se le ocurrió nada mejor que nombrar como subsecretario de Pesca a este caballero, ¿no es cierto? Daniel Albarrán. ¿Quién era el señor Daniel Albarrán? Era el presidente de Salmón Chile. Hasta el día de la elección de Ricardo Lagos ejercía como el presidente de Salmón Chile. Ustedes saben, Salmón Chile es la agrupación de todas las empresas salmoneras. O sea, el señor Lagos lo que hizo fue poner al gato a cargo de la pescadería. Poner al representante directo de empresas con tremendo impacto ambiental, ponerlo a cargo de la fiscalización de ese mismo sector. Y además no solamente era un representante de los intereses, no era solamente como un gerente, sino que además él tenía directamente intereses en empresas salmoneras. Y afortunadamente por eso lo pudimos agarrar, ¿no es cierto? Entonces la CONAPACH, los dirigentes de la CONAPACH nos pasaron el dato, oiga, ¿y saben a quién nombró como subsecretario de Pesca? No, ¿a quién? Mire este tipo. Ah, ya,
listo. Entonces, como el tema de la pesca de la salmonera es una cosa que donde los intereses ambientales y los intereses de la pesca artesanal confluyen, ya empezamos a trabajar en conjunto y presentamos una denuncia ante la Contraloría para sacar a este caballero porque está violando la ley de probidad administrativa al ejercer un cargo público en un área donde tenía intereses particulares. Tuvimos 9 meses, o sea, fue un parto peleando en la Contraloría para sacarlo. Finalmente lo sacamos. Lagos lo tuvo que sacar porque ya el Contralor no pudo aguantar más nuestra presentación, y ahí tiene que haber habido un telefonazo: oiga, mejor sáquelo porque si no nosotros vamos a tener que emitir un dictamen respecto de lo que están planteando esta gente. Y efectivamente salió. Pero fueron 9 meses de lucha para sacar al representante de los salmoneros de la Subsecretaría de Pesca. Si no hubiera existido esta capacidad de los pescadores artesanales y de algunas organizaciones ambientales de dar la pelea en contra de este caballero, habíamos tenido representantes de los salmoneros durante todo el gobierno de Lagos a cargo, entre otras cosas, de fiscalizar a las empresas salmoneras. Entonces, cuando uno, no es que hable de más, digamos, es que esto lo hemos vivido en carne propia, no es teoría, porque de acuerdo a la teoría dice, no, el Estado es un aparato de dominación de clase, entonces las clases capitalistas utilizan el Estado, digamos. Claro, esa es la teoría, pero es que aquí está demostrada en forma pero brutal cómo esa cosa funciona así. Otro ejemplo, en el tema de la energía, de caballero, de gerente de termoeléctrica a ministro de minería y energía, también durante el gobierno de Ricardo Lagos. Nuevamente el gato a cargo de la pescadería. Me parece que faltaron algunas. Ya, parece que ahí faltaron algunas, pero no, no. Se arrancaron. sí, hubo un boicot aquí para que el sistema da para todo. que parece que ¿dan alguna más prueba? Puede que sea porque el computador no hace todo así. Sí, yo creo que algo pasó, desaparecieron. Ya, bueno. ¿No tienen cuenta? Algo pasó, se la voy a tener que contar más. Y algunas pocas más, digamos, solamente para ejemplo. En el ámbito inmobiliario, que fue otra área en que nos tocó actuar, nosotros luchamos para frenar la expansión urbana de Santiago. Es decir, esta presión de la empresa inmobiliaria por comerse la tierra agrícola para construir ahí proyectos inmobiliarios. Luchamos contra la expansión de Santiago porque la expansión de Santiago agrava todos los problemas de Santiago y continúa con las políticas de concentrar la actividad económica y la población en Santiago en desmedro de las posibilidades del resto del país de un crecimiento un poco más equilibrado. Bueno, incluso en el plan de descontaminación del año 1997, que fue aprobado por Eduardo Frei, se decía expresamente: Santiago no puede seguir creciendo sobre las tierras agrícolas porque esto produce que los viajes motorizados sean más prolongados, por lo tanto mayor emisión de contaminantes a la atmósfera y mayor contaminación. ¿Y qué fue lo que pasó durante el gobierno de Lagos? Bueno, se desmanteló el plan de descontaminación. Todo lo poco y nada bueno que podía haber en el plan de descontaminación de Frei se eliminó. ¿Para qué? Precisamente para hacer viable la expansión inmobiliaria sobre las tierras agrícolas. Y cuando nos metemos también en el área chica para ver qué es lo que está pasando ahí, nos damos cuenta que asume Rabinet como ministro de Vivienda y nombra como seremi de Vivienda precisamente al jefe de uno de los proyectos inmobiliarios que están preparándose en esas tierras agrícolas. Y lo pone entonces a cargo de la modificación del plan regulador. Modificación para precisamente hacer viable ese tipo de construcción en las tierras agrícolas del país. Y ahí vimos cómo se da la lucha al interior del Estado. Efectivamente, no todo es blanco y negro. También podía haber gente al interior del gobierno que podía decir: no, esto es un descriterio. Tuvimos en ese momento algo, se la jugó el ministro de Agricultura para apoyar nuestra denuncia, pero finalmente lo que prima
es decir, el sentido general de los gobiernos, es favorecer a estos grandes capitales. Y primó entonces las políticas impulsadas por Rabinet desde el Ministerio de Vivienda. Nuevamente poniendo Rabinet al gato a cargo de la pescadería. Entonces fue esa puerta giratoria la que funcionó durante demasiado tiempo y mostró cómo se controla el Estado para beneficio de muy pocos, cómo el Estado es efectivamente un aparato para el dominio y el privilegio de unos pocos. Bueno, contar que esta es una parte que puede sonar un poco más enojosa, pero decir que esto de la captura del Estado también operó en el ámbito de la sociedad civil. Esto hay que reconocerlo, hay que ponerlo sobre la mesa para estar atentos, para que estas cosas no ocurran. A ver si están las imágenes. Bueno, otro caso, digamos, un caso que fue bien doloroso para muchas organizaciones ecologistas, el caso de Ralco, ¿no es cierto? Porque fue emblemático. Las ñañas que se oponían, digamos, contra esto, digamos, que no iban a salir de ahí bajo ninguna circunstancia, porque Chao Quenechen, digamos, y todo el tema, digamos, está en su ancestro. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó finalmente? Es cierto, por un lado la presión, la amenaza, pero por otro lado también jugosas compensaciones, y las ñañas terminaron yendo a la moneda. La recibió Lago, firmaron un acuerdo y permitieron que sus tierras se inundaran a cambio de una compensación bastante más suculenta que la que habían recibido otros, que negociaron más rápido, digamos, sin resistirse tanto. Cosas como esas ocurrieron muchas, digamos. Mira, este otro ejemplo más antiguo, digamos, quizás algunos se acuerdan, fue el caso de Gasandes, que fue un conflicto que hubo por la construcción del gasoducto, a través del cual nos iba a surtir, recuerden ustedes, eternamente de gas argentino. Ahí también se levantó una tremenda oposición desde la sociedad civil, la gente que vivía en el Cajón del Maipo, digamos, algunos medios vinculados también al jet set verde. Y no pasarán, digamos, aquí y allá. Finalmente se puso $1 millón sobre la mesa en compensación se creó una fundación, $1 millón para allá, luego compensaciones a algunos propietarios que se debían haber afectado en su terreno, jugosas compensaciones también, y se bajaron todas las banderitas verdes recibiendo los billetitos verdes. Entonces, estas cosas también hay que decirlas porque han formado parte de nuestra historia. Fue una fea jugada. Se acaba de... El software del computador. Sí. ¿El software del computador? Sí. A mí me ha pasado también que hay veces que creado en un computador más nuevo, hay imágenes que no te las muestran. Bueno, entonces voy a tener que contárselas sin monitos, digamos, el resto de la historia. Ya. Entonces el tema es que, ¿qué hacemos? O sea, vemos esta realidad de depredación, de cómo se abusa. ¿Por qué se ha podido abusar así? Se ha podido abusar así porque existe un sistema político que permite, que está diseñado específicamente para que la mayoría del país no tome las decisiones fundamentales sobre los temas más importantes del país. No es casualidad. O sea, la Constitución del 80 fue diseñada, la Constitución del 80 y todas las leyes complementarias fueron diseñadas para impedir que rija el principio básico de la democracia. ¿Cuál es el principio básico de la democracia? Que la mayoría decida. Y el sistema electoral, lo que hace precisamente el sistema electoral binominal es deformar la voluntad ciudadana para hacer que la mayoría no se transforme en mayoría, sino que se empate con la segunda mayoría. Y luego, incluso si se pudiera romper ese sistema binominal en algunas partes, vienen todos los cerrojos constitucionales para decir, no, sobre este tema, aunque tenga el 50% más uno de los parlamentarios, no lo puede hacer. Y esa es la institucionalidad que hemos tenido y que ha regido hasta ahora. Y es por eso que, y en esto coincido también con lo que plantea Marcel, el tema es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo creamos la fuerza social y política suficiente para cambiar de raíz ese sistema y para democratizar el Estado chileno.
y decirlo así, con todas sus letras, y salir encima, salir al frente del mito de la democracia chilena. Porque vivimos en un mundo de mitos, nos convencen de mitos, ¿no es cierto? Y nos convencen que vivimos en un país democrático, cuando tenemos una institucionalidad precisamente diseñada para impedir que rija la democracia verdaderamente. Como dicen los españoles, el movimiento de los indignados españoles, una democracia, le dicen democracia pero no es. Es lo mismo que ocurre aquí. Una mezcla de cosas, digamos. Todo este aparato institucional diseñado. El tema de la influencia de los negocios en la política a través del gasto electoral. Hoy día hay que tener $1 millón más o menos para levantar una candidatura a senador. $1 millón. O sea, ¿quién puede ser candidato a senador si no es con el apoyo de los grandes poderes económicos? Y esos grandes poderes económicos no apoyan gratuitamente, después pasan la cuenta. Y por eso que nuestros parlamentarios... Ah, mira, ahí apareció. Aquí para no ser... para que no digan que uno le carga mucho la mata a algunos de los... al caballero nomás. Durante el gobierno de la señora pasó más o menos lo mismo. O sea, tuvimos el mismo baile entre los negocios y la política. Uno de los casos más escandalosos fue el caso de Campiche. Seguramente algunos de ustedes lo deben haber sabido. ¿Qué era Campiche? El proyecto de una central termoeléctrica de AES Gener, una empresa norteamericana. Y estos patudos compraron un terreno que era área verde, de acuerdo al plan regulador. Y por un grave, total, un plan regulador de una comuna de Chile, digamos, ¿qué importancia puede tener eso? Digamos, ese terreno nos sirve, digamos, y lo compramos. Y empezaron a hacer todo su proyecto en ese terreno que era área verde. Poner una central termoeléctrica, como que no guarda, ¿no es cierto? Un área verde, una central termoeléctrica, como que parece que fueran medio incompatibles. Y por todo un rábano. Estamos en Chile, así que démosle nomás. Pero resulta que las organizaciones de la zona se movilizaron. Ustedes saben, Concón, Quintero, Juncaví, lo que hayan pasado por ahí en los últimos años, de verdad es como una imagen del apocalipsis. O sea, lleno de chimeneas, niveles de contaminación muy altos. Bueno, ahí está la escuela de la Greta, que ha salido en las noticias durante la última semana nuevamente porque los niños se intoxican con la nube. Bueno, entonces, como si fuera poco la contaminación que hay ahí, entonces esta empresa de Gener dijo: queremos poner una termoeléctrica más en la zona. Entonces la gente se defendió, contrató a algunos abogados, digamos, dieron la pelea y lograron que finalmente la Corte Suprema dictaminara que no podía construirse ahí el proyecto porque era área verde. O sea, lo evidente nomás, digamos. Ya, quedaron con ese fallo la ciudadanía, contentos, bien, nos salvamos de esta por lo menos, veamos cómo arreglamos los otros temas. Gener se quedó tranquila? No, por supuesto que no. Fue a hablar con el embajador, con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le encargó al embajador: oiga, embajador, hable por ahí con los chilenitos, digamos, para que nos arreglen este tema, porque no puede ser que una inversión norteamericana se vea detenida por un plan regulador. Y fueron efectivamente, el embajador norteamericano se reunió con la presidenta de la República. Todo esto apareció en las revelaciones de los Wikileaks, ¿no es cierto?, de estos cables de los embajadas norteamericanas que aparecieron. Se reunió el embajador norteamericano con la presidenta Bachelet y le pidió: oiga, modifiquen la normativa. Si es que la normativa no lo permite, cambien la normativa. Y la presidenta Bachelet dio las instrucciones correspondientes y el Ministerio de Vivienda modificó el plan regulador y finalmente se construyó, se autorizó la instalación de esta termoeléctrica ahí. O sea, poniéndole más contaminación a una zona ya absolutamente colapsada, pasando por alto de toda la normativa, vinculando bien los negocios con la política. Entonces, eso es lo que ha sido el pan nuestro de cada día en Chile durante el último tiempo. En el tema de la expansión urbana, que le mostrábamos, si pudiéramos ir a donde está el planito ese, y aparecía el 8, digamos, donde aparecía Rainé. Ahí. Bueno, en este tema también, pues, porque los caballeros son además delicados de cutis, digamos, porque cuando uno los pilla y los denuncia, se escandalizan, digamos.
Dice, no como nosotros, digamos, o sea, no es posible. Y bueno, y así le pasó a Marcelo, ¿cierto? Denunciar que los Saldívar tenían negocio en la industria pesquera. Uy, ¿cómo vienen a decir eso? Venir a siquiera suponer que nosotros no vamos a tener en vista el bien común como el objetivo fundamental, que nos vamos a preocupar porque tenemos algunas acciones, nosotros, nuestra familia, hasta el gato tenía acciones en las empresas de Angelini, hasta el gato de los Saldívar tenía. Bueno, a mí me pasó algo similar en el área de inmobiliaria. Nosotros denunciando toda la expansión urbana y también nos llega el dato, porque afortunadamente siempre llegan los datos. Oye, ¿saben quién está asesorando uno de los proyectos inmobiliarios? No, ¿quién? Sergio Enrique. ¿Quién es Sergio Enrique? Sergio Enrique fue el último ministro de Vivienda de Frey. Entonces el caballero deja el Ministerio de Vivienda y pasa a ser consultor de la empresa inmobiliaria. Precisamente, no de cualquier empresa inmobiliaria, sino que una que pretendía construir precisamente su proyecto en tierra agrícola, que se podía construir solo si se modificaba toda la normativa. Entonces nosotros denunciamos eso, porque era impresentable, ¿no es cierto?, que un exministro con información privilegiada pasara a jugar el rol en el área pública. Este caballero y su socio, un señor Guillermo Pickering, también muy conocido en el ámbito de los negocios ahora, se ofendieron. Dijeron, no, ¿cómo vienen a poner en duda nuestro honor? Y también tiraron la correspondiente querella por injuria de calumnia. Y estuvimos 8 años tramitando el juicio en los tribunales, era el sistema penal antiguo. Afortunadamente, como yo soy abogado, no tuve que gastar los 5 palos que tuve que gastar Marcelo en defenderse. Yo me di facilidades, digamos, me cobré barato. Y pude defenderme a precio más económico y gané finalmente el juicio. Pero yo digo, ¿y si esta denuncia entonces no la hace un abogado, sino que la hace un dirigente vecinal, digamos, un dirigente de una comunidad pobre? O sea, lo parte, ¿ah? Y podría haber ido a la cárcel perfectamente una persona que no hubiera tenido las capacidades para defenderse. Ese es el Chile en que vivimos. O sea, no solamente se hacen los negociados más escandalosos, sino que además cuando se denuncian, se ofenden y tratan de reprimir y de acallar. Y ojalá para ello encarcelar. Bueno, eso es lo que ha pasado. Para ir finalizando el presente. Este otro caso, bueno, acá tenemos dirigentes de los pescadores que conocen muy de cerca esto. Mewin, una tremenda lucha que ha dado la comunidad de Mewin. A mí me tocó estarlo apoyando cuando esto partió, por ahí por el año 96-97. La comunidad de Mewin, ustedes saben, una calidad de pescadores que se opone a que Selco construya un ducto que lance los emisarios de su planta de San José de la Mariquina en la bahía de Mewin. La misma planta que ha matado a los cisnes de Cuello Negro en el río Cruce dice, bueno, parece que en el río ya está la escoba, tirémoslo al mar porque ahí se notan menos, digamos. Y la gente de Mewin dice, no, acá no, porque acá tenemos nuestros cultivos marinos, tenemos nuestra pesca, tenemos el turismo. Mewin, para los que lo conocen, es como la Cartagena de Temuco, digamos, o sea, es como el balneario popular de Temuco. Entonces mucha gente vive de eso, digamos, de arrendar terrenos para que la gente vaya a vacaciones, todo eso se va a la punta del cerro si es que construyen ahí el ducto de la celulosa. Y por eso la gente ha defendido su territorio. ¿Qué fue lo que hizo la Celulosa Arauco? Compró una parte de la comunidad, compró a uno de los sindicatos pesqueros una buena cantidad de plata y ahí hay una verdadera guerra civil. O sea, ya ha habido varios enfrentamientos entre personas de la comunidad y cualquier día tenemos una desgracia ahí, digamos, porque las grandes empresas dividen para tratar de entrar con tu proyecto. Sigamos. Bueno, acá algo sobre lo que les había comentado, la institucionalidad, el sistema binominal, ¿no es cierto?, los quórum calificados, el gasto electoral, todas esas cosas que hacen que la democracia no sea tal. La siguiente. Y esta es otra parte que también hay que decirla, digamos, porque es cierto que existe todo un diseño institucional que impide que la mayoría decida, pero no es solo eso, ¿eh? Existen también una serie de controles sociales, ¿no es cierto?, que pasan más piola para mantenernos pensando en tonteras y que no nos preocupemos de estas cosas. ¿Para qué nos vamos a preocupar del cobre, digamos, de qué parte de las utilidades se van al extranjero, qué parte se quedan en Chile, cuando hay cosas más importantes, cuando va a jugar la selección? O
sea, no hay donde perderse, ¿no es cierto? Perdona, ¿ahí dice Teletón o Pelotón? Bueno, ese es otro tema también. Claro, yo creo que esos han sido los símbolos de estos años de esta pseudo-democracia. Métele fútbol, ¿no es cierto? Tener a la gente pensando en el próximo partido y no tenerla pensando en los temas, para que no tengan tiempo de pensar en los temas realmente relevantes. Mucho reality. Para que qué va a ser el personaje, digamos, si le dijo esto o lo otro, si salió con esto o la otra mina, digamos. Eso es con lo que se le llena la cabeza a la gente, para evitar que piensen. Es decir, una mezcla de una institucionalidad hecha para que la mayoría decía, pero por otro lado, si esa institucionalidad no falla, bueno, tratemos de atontarlos, digamos, para que no piensen en las cosas realmente importantes. Y el endeudamiento del consumismo. Entonces, esta es otra parte que también hay que darle una vueltecita, porque también tiene un impacto. Ya, entonces, bueno, la buena noticia es que eso parece que está cambiando, ¿no es cierto? Parece que algo sucedió y ha habido un despertar ciudadano en los últimos años. Yo quiero decir aquí, con mucho cariño por el movimiento estudiantil y sin ningún chauvinismo, pero decir que la cosa partió por el ecologismo. O sea, el movimiento ambiental fue el que salió a las calles primero, ninguna organización en específico, aquí no hay una organización, aquí sencillamente la gente, ciudadanos comunes y corrientes que se identifican con la defensa de la naturaleza, salieron a las calles masivamente a defender nuestro territorio. ¿Y cuándo ocurrió ello por primera vez? El año pasado, no este año. Entonces cuando alguien, me acuerdo un periodista me preguntaba, bueno, y esto de los indignados, digamos, esto es como, ustedes están como siguiendo un poco lo que está pasando en Europa. No, ¿qué de Europa? Esto partió en Chile. Los indignados partieron en Chile y partieron el año pasado con las movilizaciones contra Barrancón. Que ustedes saben, la gente salió a las calles, las principales ciudades de este país, a defender un lugar muy valioso que era Punta de Choro en contra de una central termoeléctrica que fue Barrancón. Y fue la primera irrupción de la ciudadanía y el primer y tremendo triunfo ciudadano, porque se obligó al gobierno de Piñera a retroceder, a tomar el teléfono y decirle a los dueños del proyecto, oiga, ¿sabes? Parece que no vamos a poder seguir adelante con el proyectito porque la calle está muy enojada. Y estaba muy enojada, entre otras cosas, porque Piñera había prometido específicamente en campaña que esa central termoeléctrica no debía construirse. O sea, dijo en general que no debíamos dejar atrás la central termoeléctrica de carbón, pero se pronunció en particular en contra de esa, porque el lugar era muy privilegiado. Entonces la gente salió a la calle, lo obligó a retroceder. Y aquí es bien curioso la reacción de mucha gente de la Concertación, que criticaron duramente a Piñera. ¿Y por qué lo criticaron? Porque se saltó la institucionalidad ambiental. Porque la institucionalidad ambiental ya había aprobado el tema a nivel regional, su representante, los CEREMI, y entonces sale la gente a la calle y Piñera corta por lo sano. Piñera lo que hizo en ese momento fue sincerar lo que ocurre con el sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un maquillaje, todo un tinglado levantado para maquillar decisiones políticas. En última instancia, las decisiones sobre los grandes proyectos ambientales son decisiones políticas y que toman funcionarios políticos. La toman funcionarios políticos, los CEREMI, en primera instancia a nivel regional, y en segunda instancia lo toman los ministros de Estado, parte de este comité de ministros que se pronuncian en la institucionalidad ambiental. O sea, todos funcionarios netamente políticos y todos dependientes del presidente de la República. Y en este terreno hemos tenido en Chile un retroceso, incluso en relación a lo que existía antes. Porque la Bachelet, una de las cosas que se preocupó de hacer antes de dejar el cargo, fue reformar la ley de base del medio ambiente. Entonces nosotros nos vendieron la pomada de que sí, los tribunales ambientales, una serie de cosas que todavía no existen, digamos, que todavía la clase política no implementa, pero entre medio iba la letra chica. ¿Y cuál era la letra chica? Eliminar las coremas, crear esta instancia de los comités de evaluación ambiental y en ese paso eliminar a los consejeros regionales. O sea, los consejeros regionales sabemos que son elegidos solamente por los concejales, en forma indirecta, digamos, una forma bien pobre de democracia, pero más que mal, era un poquito de representación de la ciudadanía regional en la institucionalidad ambiental. ¿Qué fue lo que hizo la Bachelet? Eliminarlo. Y por lo tanto, a partir de ese momento, todas las decisiones de la institucionalidad ambiental la toman funcionarios exclusivamente de confianza del presidente de la República. Es decir, le preparó el terreno a Piñera.
Entonces aquí es cuando decimos, sobre todo en los temas ambientales y en otros también, es decir, muchos de la concentración que se va subiendo por el chorro en esto, estamos contra Hidroicén, contra Isla Riesgo, digamos, estamos contra esto, contra lo otro. O sea, bienvenido, digamos, no vamos a decirle que aquí no sobra nadie, en esta lucha por democratizar el país, por evitar la depredación no sobra nadie, pero un poquito de pudor. Un poquito de pudor porque todas estas cosas, estas cosas que está haciendo Piñera, el trabajo sucio lo inició Bachelet en los principales temas. En el tema de Hidroicén, ¿quién le entregó la concesión de utilidad pública a Hidroicén para que pudiera comenzar a hacer todo sus gestiones? Bachelet. En el tema de Isla Riesgo, es cierto, Piñera aprobó el proyecto específico de Mini Invierno, pero ¿quién sacó a licitación el carbón de Isla Riesgo? Bachelet. Y así, en todos los principales temas que han estado en discusión, el trabajo sucio venía de antes. Y Piñera lo único que ha hecho es continuarlo. Y en algunos casos, tener que retroceder. Entonces, cuando alguien me pregunta, oiga, ¿y cómo ve usted esto en comparación con lo que podría haber pasado en un gobierno de la concertación? Yo creo que un gobierno de la concertación habría sido peor que el gobierno de Piñera. Habría sido peor que el gobierno de Piñera. ¿Por qué? Porque habría sido la continuación de la lógica anterior, ¿no es cierto? Porque iban a tener a toda la derecha apoyando todo el abuso y toda la depredación y también la concertación. Y en cambio ahora, como es la derecha la que está en el poder, la concertación más bien toma palco, deja su función de anestesista, porque eso fue lo que fue la concertación durante más de 20 años, grande anestesista de la ciudadanía, e incluso empieza a usar la jeringa para pinchar un poquito, digamos, también a la ciudadanía y ponerle un poco de color en mira, recuperar el poder en algún momento. Entonces yo recuerdo, y aquí tengo que reconocer mis errores, digamos, me acuerdo que durante la campaña electoral hasta me peleé con algunos amigos, digamos, que decían que había que votar nulo, y yo les decía, no, o sea, ya, está bien, digamos, pero no que los Chacarilla Boys, digamos, que la ruleta, el Chaco y entren a la moneda nuevamente, es súper feo, digamos, o sea, es como mucho. Y esto me peleé con algunos amigos, pero debo reconocer mi error porque creo que un nuevo gobierno de la concertación habría sido peor para Chile, porque no, con esto no estoy diciendo que el gobierno de Piñera sea lo bueno, sino que gracias a que está la derecha en el poder se ha permitido, se ha viabilizado todo este despertar ciudadano. Si no, lo más probable es que no hubiera ocurrido, o de haber ocurrido, quizás habría sido reprimido con mayor brutalidad que lo que ha ocurrido ahora. O sea, cuando hablamos de la brutalidad, o sea, claro, durante las protestas se mató un estudiante en Santiago, pero ¿cuánta gente murió durante el gobierno de Bachelet? Murieron como murieron mapuche, murieron trabajadores en una protesta en la forestal, Rodrigo Cisterna, antes estudiantes. O sea, recuperemos un poquito la memoria para pensar que esto que ocurre ahora no ocurre de la nada, sino que ha surgido de un proceso que ha venido hace bastante tiempo. Bueno, entonces la buena noticia es que se produjo este despertar ciudadano, y este despertar ciudadano, algunas organizaciones estamos tratando de que apunte a lo central, y lo central es la institucionalidad política que existe en este país. Y ese fue el sentido, por ejemplo, de la acción que realizamos en el Congreso en Santiago hace un par de semanas. ¿Cuál era? Exigir plebiscito. Y ahí algunas de las niñas que formaban parte del grupo que ingresamos se subieron a la mesa. Una de las cosas que ha causado más escándalo, ¿no es cierto?, en la clase política. ¿Cómo esta falta de respeto de subirse arriba de la mesa del Senado? En primer lugar, quizás aquí no se alcanza a notar, pero las niñas se sacaron los zapatos antes de subirse arriba de la mesa. Es un gesto de bastante deferencia respecto de la mesa del Senado. No se subieron ahí con zapatos. Quizás. Y en segundo lugar, lo que nosotros hemos dicho es que esta es la institucionalidad no democrática que existe, y nosotros lo que estamos haciendo es ahí atacar el mito de la institucionalidad democrática. O sea, Piñera fue elegido por el 29% de los ciudadanos. Eso es algo que yo en las redes sociales a cada rato tiro, y a los jóvenes en general les da ataque, digamos, pero es así. En segunda vuelta solo el 29% de los ciudadanos votó por Piñera. Entonces, ¿de qué democracia representativa estamos hablando? Cuando el presidente de la República representa menos de un tercio de los ciudadanos.
Recordemos quiénes son ciudadanos, son todos los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados por delitos que merezca pena aflictiva. Eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, son más o menos 12 millones de ciudadanos. De ellos, menos de 4 millones votaron por Piñera, un poco menos votó por Frey, nulos, blancos, abstenciones y la gran cantidad de gente que nos inscribe. Esta no es una democracia representativa. O sea, respeten la democracia. ¿Cuál democracia? Vivimos una crisis de representatividad. Y no solamente el presidente de la República, también del Congreso Nacional. Hay un estudio muy bueno, se lo recomiendo a todos, en CIPER Chile, sobre la crisis de representatividad. Y hace un estudio de la representatividad de los parlamentarios en relación a la base electoral, a los ciudadanos de cada comuna. Hay comunas, como por ejemplo Estación Central, donde los dos parlamentarios, los dos juntos, representan al 15% de los ciudadanos de la comuna. Pepe Out tiene un 7%, Mónica Salaquet un 8%. Un 15%, y eso quiere decir que el 85% de los ciudadanos de Estación Central no están representados en el Congreso Nacional. Eso es la crisis institucional que estamos viviendo en Chile, porque la ciudadanía no se siente representada y porque no está representada. No es sencillamente porque no haya traicionado, no, es que la gente no los elige. Y no lo elige, no participa, entre otras cosas porque se da cuenta cómo se manejan las cosas y porque sabe que votar por uno u otro da más o menos lo mismo. Entonces ahí es donde recuperar la democracia en este país de verdad implica democratizar el Estado. Y ahí es donde levantamos esta propuesta del plebiscito. ¿Por qué el plebiscito? Porque el plebiscito es una herramienta que permite que la mayoría decida. A diferencia, y con eso rompemos todas las estructuras del binominal, rompemos los cerrojos constitucionales. En un plebiscito el que tiene el 50% más uno de los votos gana. Entonces decimos, los temas más importantes de Chile tienen que ser plebiscitados y que los ciudadanos y las ciudadanas de este país definamos si queremos o no queremos que se construyan represas en la Patagonia, si queremos o no queremos renacionalizar el cobre, si queremos o no queremos educación gratuita, si queremos o no queremos pleno respeto a los derechos de la diversidad sexual, si queremos o no queremos que se abran paso todos aquellos temas que han estado durmiendo durante tanto tiempo en Chile. ¿Y quiénes son los legitimados para decidir eso? Los ciudadanos y las ciudadanas, directamente. Y no estamos pidiendo nada del otro mundo. Esto es lo que ocurre en muchos países del mundo. Esto es lo que ocurre porque también los sectores más conservadores dicen no, pero eso de los plebiscitos es como de repúblicas bananeras, digamos, con todo ese desprecio, ¿no es cierto? Esa cosa como etnocéntrica. Y es cierto, y hay que decir quizás con un poquito de vergüenza, que otros países de Latinoamérica han avanzado más en formas de democracia directa. Tenemos referéndum revocatorio y plebiscito en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Hay un proceso muy interesante de mayor democracia directa de los ciudadanos. Pero es que no solamente ocurre ahí, ocurre en Suiza, ocurre en Alemania, ocurre en España, ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hace poco un referéndum en California respecto de si se legalizaba o no se legalizaba la marihuana. ¿Por qué los gringos, los suizos, los alemanes pueden ellos tomar esas decisiones? Y en cambio los chilenos estamos como interdictos, como que fuéramos medio minusválidos de la mente, digamos, que no podemos tomar esas decisiones y que solo podemos permitir que la tome la clase política. A lo más podemos aspirar a votar cada cierto tiempo por unos u otros caballeros para que tomen las grandes decisiones. Claro, porque toman esas grandes decisiones en medio de una institucionalidad que está hecha para que la mayoría no decida, cooptados por los poderes económicos. Ese es el mejor escenario. Por eso nos dicen democracia, voten, una democracia electoral. No, decimos también plebiscito. Esa puede ser la llave que nos permita abrir la institucionalidad, creemos, y estamos construyendo espacios para ello. Uno de los espacios que hemos creado es Democracia para Chile. Pueden ver ahí lo que el sitio web. ¿Qué es lo que pretendemos? Un espacio donde confluyan el movimiento estudiantil, el movimiento de los trabajadores, el movimiento de la diversidad sexual, los movimientos ambientales, donde lograr la unidad del movimiento social. No es nada de fácil. No es nada de sencillo porque sabemos que entre medio también los movimientos sociales se cruzan las lógicas políticas, partidarias, pero existe la posibilidad y nos vamos a jugar por ello, construir esa fuerza desde el mundo social, un poco lo que fue la Asamblea de la Civilidad, quizás algunos recuerden, ¿no es cierto?, en época de la dictadura, un punto de encuentro de las organizaciones sociales, los colegios profesionales, todos que demandaban ¿qué? La democratización del país. Y en esta instancia demandamos ¿qué? La democratización del Estado chileno. Y aquí no sobra nadie,
están todas las organizaciones sociales bienvenidas para ello, y estamos tratando de lograr ahí la unidad y al calor también de esa unidad en torno a los cambios democratizadores mínimos, ir levantando esta propuesta de país. Esta propuesta de país que se va posando acá, en la recuperación de nuestras riquezas naturales, en la preservación de nuestra naturaleza. Son todos aquellos temas que han estado guardados durante demasiado tiempo en los gabinetes de los ministros acá en Chile y respecto a los cuales hay que avanzar. Bueno, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias.